Conocemos mucho de la vida, incluso los orígenes de ella y por qué nos mantenemos como somos, los cromosomas, los genes, el ADN. Pero, ¿existe realmente el más allá? Tratando de buscar una respuesta a cómo es, o poder saber, poder sobrevivir a este mundo para pasar a un futuro. Todo esto es realmente un esfuerzo que el hombre ha hecho por traspasar ese muro. Todo intento de preservar la vida de una persona mediante las bajas temperaturas ha sido realmente una idea, un proyecto del hombre. Se llama criogenización, es decir, el congelar el cuerpo humano después de que la vida cesa, para mantenerlo en ese estado y poder despertar, vamos a decirlo así, en un futuro cuando se logre la revitalización, o si usted quiere la resucitación de ese cuerpo, la reactivación. ¿Estaría usted dispuesto a pasar esta prueba? Se habla mucho y se ha constituido en una leyenda que Walt Disney, por ejemplo, está criogenizado, es decir, metido en una cápsula de hidrógeno con una temperatura muy baja, extremadamente baja, que le conserva sus partes vitales por mucho tiempo, quizá por la eternidad, esperando algún día ser resucitado, ser vuelto a la vida. ¿Le gustaría a usted esto? Por supuesto, por ahora cuesta millones de dólares una cuestión como esta, pero es un albur, es una suerte. ¿Qué mundo podría usted ver? Los problemas de la criogenización. Es cierto que, por ejemplo, en la Unión Soviética, muchas de las intervenciones quirúrgicas que se hacían, y se usan todavía este sistema, es bajar la temperatura del ser humano y operar. Es decir, que usted, después de muerto, podría hacer lo mismo, pero ya en vida se hace. Se mete en hielo y se baja poco a poco la temperatura del cuerpo hasta una situación en la cual permanezca aún con vida, pero insensible a lo que es esa intervención. Repito y reitero, en la Unión Soviética ya se practicaba, es decir, no se usaba anestesia. Y hoy se sabe perfectamente que muchos de nuestros órganos, después de haber muerto, son conservados para poder ser trasplantados a otro organismo. Pero lo que estamos hablando sobre ese viaje hacia lo que es el otro mundo, con el cuerpo conservado, es otra cosa. No son órganos como un riñón, por ejemplo, o que incluso las córneas del ser humano. Yo, en lo personal, tengo una córnea implantada en lo que es implantada, esto es, en el ojo izquierdo. Es de un joven panameño. Nunca encontré realmente a la familia para agradecérselo. No miro totalmente, pero sí recuperé la visión. O sea, yo veo con una córnea de un joven panameño. Y esto puede ser con cualquier órgano excepto el cerebro. Pero lo que estamos hablando es de conservar el cuerpo entero. Y yo les repito la pregunta, ¿estaría usted dispuesto a ese viaje?
Y es que entre las diversas aplicaciones de la hibernación, ahora vamos a ponerle ese nombre, un nombre que va a facilitar esa transición, esa romper barrera del tiempo, y constituye un viaje literalmente hacia el futuro, muerto uno, pero vuelto a resucitar, despertando en un momento muy posterior. Bueno, si bien se encuentran razones por las cuales alguien, se dice, repito, que Walt Disney y otros personajes famosos de la farándula están en hibernación, bueno, pues desearían hacer eso. Y es que la pregunta es, ¿nosotros estaríamos dispuestos a ese viaje interestelar? Es decir, en dirección hacia otras estrellas, por ejemplo. Se habla de que esas enormes distancias del tiempo de tránsito hacia los planetas que teóricamente puedan ser descubiertos y que alberguen vida o posibilidades de vida, necesitan enormes cantidades de viaje. En el caso de la hibernación, usted estaría, o los astronautas, estarían en ese estado hasta llegar hacia la meta final, el objetivo. Pero esa aventura es posible. Primero habría que resolver el hecho de volver a la vida a aquel que está en ese estado, volverlo con sus funciones totales. Y luego, por esa razón, se dice que hay muchos que están en ese estado ahora, en una cámara de helio, no de helio, sino de hidrógeno, que proporciona una temperatura bajísima, porque han muerto de cáncer, por ejemplo, o de alguna enfermedad que en el futuro podría tener alguna solución o cura, y entonces podrían seguir viviendo. Tal vez en ese futuro se haya descubierto la posibilidad de la eternidad. Es decir, que hemos roto ese paso, hemos roto el estado de pasar de vivo a muerto. Y es que parece que esa es la idea, porque aquí en la Tierra, quién sabe si la Tierra va a ser destruida, entonces estarían destruidos esos cadáveres que están en hibernación. Sin embargo, se habla acerca de la posibilidad de esos viajes. Esos viajeros, esos cuerpos viajeros, no envejecerían, imagínese usted, porque seguirían en ese estado, como repito, hasta llegar a su objetivo final. El paso de decenas, centenares o incluso miles de años pueden ser necesarios para llegar a determinado destino. ¿Sí? Los ingenieros saben bien que es fácil construir sistemas que sigan funcionando durante mucho, pero mucho tiempo. Pero también aquí esperan que de alguna forma sean activados para poder volver a la vida a esos astronautas. Ya no estamos hablando de enfermos que son hibernados para poder ser curados, sino de astronautas que están viajando sanos y sin ningún problema. La nanotecnología, la robótica, la inteligencia artificial y todo lo que se habla ahora estarían funcionando perfectamente para que usted esté viajando por el espacio hacia un lugar totalmente desconocido. Intrépido, no cabe duda, su viaje espacial. Y si no consiguen revivirlo, bueno, pues usted no sentirá nada, porque prácticamente está muerto. ¿O dónde estaría usted en el más allá? ¿Dónde estaría usted en ese otro lado? ¿Dónde estaría usted en ese otro mundo? Sí, puede ser vuelto otra vez a este. ¿Ya se dieron cuenta? Este es algo muy interesante, porque quedaría usted entre el limbo de vivo y muerto, hasta cuando se descubriera la posibilidad de volverlo otra vez a la vida. Pero, ¿dónde estaría usted viviendo? ¿Dónde estaría usted existiendo? ¿Dónde estaría usted en esa área de lo que nosotros llamamos el más allá?
Y es que a lo mejor, usted se encuentre en un estado indefinido en ese limbo. Pero hablando de los astronautas, que yo no sé qué pasaría, a mí no me gustaría, en lo personal. ¿Por qué? Porque se habla mucho de colonizar otros planetas, de buscar vida extraterrestre, en fin, que la hay. Pero que nosotros podamos viajar hacia el espacio en busca de un planeta habitable es imposible. La ciencia habla mucho de eso, grandes científicos, pero siglo XX está en contra, totalmente en contra. ¿Por qué? Porque la vida en esos planetas no va a ser igual que la nuestra. La evolución, si a usted le parece en este caso, o la creación en el otro, no es ni va a ser la misma. Nunca. Porque los estados naturales no son iguales. Nosotros tenemos, por obra de la naturaleza y esa casualidad, yo no lo creo mucho, pero de la creación, de la ingeniería que nos vino a poner aquí, del gene que se introdujo en este mundo de otro lado, en fin, pues nosotros tenemos una nariz, unos ojos, unos oídos, bueno, los 5 sentidos, y tenemos nuestras piernas, en fin, nos mantenemos erectos, porque la presión de lo que es la atmósfera sobre nosotros, o sea, presión atmosférica, bueno, pues nos hace y nos ha hecho para poder tener 2 pies, 2 piernas, mantener el equilibrio, ver, gustar, oír, en fin, y sentir. Sin embargo, en otros planetas, quién sabe si las condiciones sean iguales y que hayan necesidad de tener una nariz para respirar. ¿Por qué? Porque las atmósferas pueden ser diferentes. Hoy esto que es divino para nosotros y que no estamos cuidando. Por eso el llamado del siglo 30 siempre ha sido: cuidemos nuestra madre tierra. Es tan perfecta que podemos respirar. Esa acción de respirar que lleva oxígeno a los pulmones, y los pulmones hacen la maravilla de ponerlo en la sangre. Imagínese usted todo lo que significa. Pero en otros planetas no. Y a lo mejor esos astronautas que hemos estado hablando, pues criogenizados, van a despertar en un mundo totalmente diferente. ¿Qué van a hacer? Se van a sentir desconcertados, se van a sentir extraños, ajenos. Los que están allí a lo mejor los reciben con bombos y platillos, o a lo mejor los reciben con un par de cañonazos. Digo, si es que los cañones existen allí, o un rayo láser, qué sé yo. Entonces, ¿para qué hablar de eso? ¿Para qué hablar de que van a poner frío a Walt Disney? Es una leyenda, por supuesto. O sí hay otros artistas famosos, o gente con mucho dinero. ¿Para qué me voy a ser criogenizado yo o hibernizado para despertar en un mundo totalmente extraño, en donde ya no hay automóviles como tales, o ya no hay familias constituidas como tales, ya no hay padres, ya no hay madres, sino que son hechos por probeta todos los niños, en fin, tantas cosas que uno puede pensar? ¿Cómo se va a sentir uno? Yo creo que es tonto, por no poner otro adjetivo más fuerte, más tonto. ¿Por qué? Porque yo sería totalmente ajeno a ese mundo en donde voy a ser despertado. Aunque me digan: mire, usted se murió de cáncer, pero ya tenemos una curación para el cáncer y le vamos a componer el hígado o el riñón o el pulmón o lo que sea, y lo vamos a poner bien. ¿Para qué? Para vivir en un mundo en donde nosotros no entendamos absolutamente nada. Es como un ejemplo, nuestros abuelos, o mi padre, por ejemplo, que vivió el eclipse de, bueno, pues no solo el eclipse, sino también el paso del cometa Halley, los terremotos del 18, en fin, mi señor padre, Panchón Mendoza, un seleccionado nacional de béisbol, por aquellas décadas del 30. Bueno, pues en ese sentido, él nunca pudo haber imaginado que podría haber estado, cuando ya era adulto, sentado en su sillón donde ya no veía, donde no se podía mover, mi padre,
Nunca había pensado que la Serie Mundial de Béisbol, que era muy conocida y famosa, bueno, todavía lo es, pero era un espectáculo, a través de la radio lo podía oír, estando jugando los Dodgers, que era su equipo, y ese es mi equipo, aunque no soy aficionado al béisbol fanático, pero por herencia, contra los Yankees, que sentado en su silloncito podía estar oyendo la Serie Mundial que estaba verificándose a miles de kilómetros de distancia por la radio. Mucho menos después haberla visto por televisión. Si a una de estas personas en el año 1910 del siglo pasado, le hubieran dicho esto, le hubieran dicho también que, bueno, habían tantas cosas como un aparatito que podía estar en la mano y podía uno hablar hacia Europa, un móvil o un celular, y que por ahí podía escuchar radio y por ahí podía ver televisión y por ahí, etcétera, etcétera. Él podría haber dicho: están locos, eso es realmente demoníaco, si es que tuvieran alguna religión de este tipo, pues fanática, ¿no? No, mi papá no era de ese tipo de gente, pero sí me decía él, Guayo, me decía, yo jamás podría haber imaginado cuando viví en Tecpan y luego me pasé a Antigua, ahí estuve viviendo, ahí vi el cometa Halley, ahí viví los terremotos aquí en Guatemala, vi cómo las montañas se ondulaban, se movían, en fin, pues jamás podría haber yo imaginado que habían ese tipo de cosas, mucho menos automóviles que corrían a 120, 130 como algunos locos los toman ahora. No podría haber imaginado él, nunca, y cosas más avanzadas que hay en otros países. ¿Cómo vamos a nosotros a reaccionar si es que en estado criogénico o criogenizado usted va a ser despertado en el futuro? Yo, en lo personal, considero que es una tontera. Yo jamás pagaría millones por someterme a eso y ser despertado para hacer siglo 30 ilusoriamente en el futuro, cuando me despierten, no sé cuántos años. Ya parece el tiempo, ya siglo 30 ya envejeció, ya estas cosas de los avances que yo podría platicar en la radio, si es que existe la radio como tal. No, todo eso es una simple falsedad. Sin embargo, la ciencia hoy habla mucho de ese estado de hibernación o de ese estado de criogénesis, o no sé si así se podría llamar, pero criogenización, eso sería el nombre correcto. Hablan mucho y se ufanan de que se puede llegar a hacer. Incluso hay compañías, por lo menos 2 o 3 en Estados Unidos, que ya lo pueden a usted mandar teóricamente al futuro, si usted paga. O sea, ya hay compañías que si usted paga, lo meten en una cápsula, son cápsulas que aguantan hasta 2 o 3 cuerpos, ¿ya? Y ahí lo meten a usted cuando se muere. O sea que no hay sepelio, no hay entierro, no hay velatorio, no hay chistes, si es que se pueden contar en un velatorio, o sea, en un velorio, de acuerdo como nosotros acostumbramos en Guatemala. No hay nada de eso, porque no hay enterramiento, no hay nada. Simplemente lo meten en la cápsula y viaja al futuro. Recibiendo en este momento la información más fantástica y sensacional de nuestro tiempo. Bueno, esto que acaban de escuchar es un eslogan que se hizo en 1972. Es mi voz.
¿Cuántos años? 44 años y meses. Y traspasó el futuro. ¿Por qué? Porque eso que ustedes están escuchando es el pasado. Pero son 44 años. Cuando algo suceda dentro de 50 años, 100 años, 200 años, ya este tipo de cosas ya no existen, van a ser obsoletas. Ya no van a haber programas de radio como este. Ya no se va a sentar usted en su sala, en su cama, en su comedor, en su automóvil, como lo está haciendo ahora, para poder escuchar Siglo 30. Ya no. Entonces, ¿para qué ser mandado al futuro a través de ser congelado? A través de haber sido metido a un refrigerador y la posibilidad remota de poder ser vuelto a la vida en el más allá. La ciencia es una vela en la oscuridad. Carl Sagan, notable astrofísico y divulgador. Gracias por estar por ahora en este presente con Siglo 30, el programa de lo increíble. Sí, porque quién sabe si dentro de no sé cuántos años ya esto sea un pasado realmente, no sé si la mentalidad sea la misma, interesante, un pasado nostálgico, como hoy recordamos esos tiempos tan tranquilos de la Guatemala, la tacita de plata que le llamaban. Sí, tacita de plata porque era limpia. Gracias por estar con nosotros en este programa de lo increíble. Gracias por esa audiencia que esperamos continúe por lo menos unos años más. Nuestro correo: proyectosiglo30@gmail.com. Nuestra página en internet siglo30.com o en la barra de Google Siglo 30 130. Ahí, repito, está el artículo de Tiembla en Guatemala. El grande está cerca. La existencia de fenómenos paranormales sugiere que las entidades mentales tienen que existir en algún tipo de espacio. Dr. Bernard Carr, astrónomo y matemático. Siglo 30. Siglo 30. Una voz en la noche. Lunes. Los misterios serios al otro lado. ¿Existe el más allá? Espectros y fantasmas están más cerca de lo que creemos. Martes. Los ovnis y el enigma de la vida inteligente en el universo. Hemos sido visitados por seres de otro planeta. Miércoles. Los mejores programas de nuestro archivo de lo increíble y grandes temas abiertos. Jueves, lo inverosímil e insólito en este planeta llamado Tierra.
Viernes. Testimonios increíbles contados por personas creíbles. Relatos asombrosos narrados por personajes famosos. Siglo 30. Una voz en la noche. Lo asombroso, inaudito, inverosímil, insólito e increíble. Un mundo de misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio.